Bien, hermano, buenas noches a todos. El saludo. Como decía el hermano, qué bueno estar en la casa del Señor. Y más ahora que vamos a abrir la palabra y vamos a estudiar. Estamos estudiando la Biblia, especialmente los martes, lo que se conoce como sistemáticamente. Quiere decir que se escoge una porción de la Biblia y se va poco a poco avanzando a través del estudio de los versículos, pero se estudia así de esa manera, es la manera más propia de estudiar un libro de la Biblia. Así que estamos en Segunda de Timoteo. Todo lo que usted va a escuchar, piense que usted es Timoteo y que Pablo le está hablando a usted directamente. Porque recuerden bien que esta segunda carta hay que recibirla de una manera muy personal. Y sí, Timoteo era un pastor, y usted dirá, bueno, yo no soy pastor. No es pastor, pero es cristiano. Y aparte de que es cristiano, tiene un don que presentarle al Señor. Y las mismas ideas usted las puede implementar en su relación con el Señor. Vamos a buscar 2 de Timoteo 1, 8 al 12. En este capítulo, en esta porción, se encuentra uno de los textos que apoyan lo que es la doctrina de la seguridad de la salvación que profesamos, aquí por lo menos en la iglesia profesamos la seguridad de la salvación. Es del versículo 12, la segunda parte, que es cuando dice, porque yo sé quién he creído, estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Mire con qué seguridad Pablo hablaba de la salvación de su alma. Pero vamos a leer el texto completo y vamos a estar estudiando los versículos del 8 al 12 y se nos está llamando a la valentía, a la bravura. Dice el versículo 8, perdón que estoy en Primera de Timoteo, vamos a segunda. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque ahí está el versículo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mis depósitos para aquel día. Definitivamente esta porción es una joya doctrinal, porque vamos a hacer un poquito de énfasis en lo que es la doctrina de la elección y la seguridad de nuestra salvación. El primer tema que quiero tratar es cuando él le dice a Timoteo a no avergonzarse. No avergonzarse de dar testimonio del Señor, como expresa también él mismo en la carta a los Romanos, cuando él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo dijo Pablo en Romanos 1, el versículo 16. Más bien, hermano, cuando hablamos de vergüenza, deben de tener, y primero quiero mencionar a los neocristianos. El mundo está lleno de neocristianos. Un neocristiano es un cristiano de nombre. Si le preguntan qué religión usted profesa, no, yo soy un cristiano. Pero la manera como viven verdaderamente no apoya la profesión que hacen de Cristo. Entonces ellos, si viven de esa manera, son los que deberían avergonzarse. También incrédulos, impíos, inmorales, sectarios, idólatras, todos ellos deben de avergonzarse. Pero nosotros, lejos de sentir vergüenza, más bien tenemos que estar agradecidos, hermano, por el privilegio de haber conocido la verdad, que sabemos que es Cristo, de estar en Él, de gozar
de vida eterna. Siempre pienso en millones y millones de personas atrapadas en sectas, en religiones falsas, o simplemente que son ateos, no creen. Eso me lleva a mí a pensar cuán privilegiados somos de considerar que estamos en la verdad en Cristo y tener esta seguridad. Tampoco debía sentir vergüenza de Pablo, que estaba preso, porque la razón de su encarcelamiento era por el Evangelio, o sea, no por maldad o fechoría. Y de eso habla Pedro. Si buscamos Primera de Pedro, el capítulo 4, los versículos 14 al 16, que dicen, Primera de Pedro 4, 14 al 16, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Eso Pedro lo aprendió del mismo Señor Jesús en el Sermón del Monte. ¿Recuerdan la octava bienaventuranza? Que Jesús decía que si eran vituperados por causa, que se sintieran 3 veces felices. Y sigue, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, una manera de decir chismoso. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es obvio que nosotros todos tenemos un llamado a vivir una vida santa, una vida separada del pecado, una vida para Dios. ¿Y cuál es la motivación para vivir una vida de esa manera? Bueno, yo pienso, para mí en primer lugar debe de ser el amor, la devoción y la gratitud que le tenemos a Dios. Cuando eso esté en primer lugar en nuestras mentes, créeme, nos va a ayudar mucho en la manera de vivir una vida santa delante de Él. Claro, en segundo plano está el evitar las consecuencias del pecado, porque el pecado alcanza, el pecado trae sus consecuencias, nos hace sufrir, pero debe de ser en segundo plano. Nuestra prioridad debe de estar pensando siempre en agradar y glorificar con nuestra vida a nuestro Dios. Ahora la segunda parte del versículo 8 presenta el tema de lo que es la persecución y le insta a participar de las aflicciones que pudiera causar el Evangelio, ya que los cristianos han sido siempre perseguidos. Imagen en aquel momento, la iglesia cuando el Señor ya ascendió, quedaron siendo perseguidos por los mismos judíos que perseguían a los cristianos. Pero el gobierno romano permitía el cristianismo porque pensaba de que era una secta de judaísmo. Y una de las maneras de practicar la política religiosa de los romanos era permitir que los pueblos que conquistaran tuvieran sus religiones, mientras no fuera peligro para el imperio. Que recuerden que en el Imperio Romano ellos consideraban al César como un dios. Pero pronto comenzó la persecución ya ahora del gobierno, o sea, se añadieron a la persecución de los judíos la persecución del gobierno. O sea que cuando Pablo está hablándole aquí a Timoteo y le insta a participar de las aflicciones que pudiera causar el Evangelio, lo está diciendo con experiencia, preso él mismo por causa del Evangelio y por lo que se estaba viviendo en aquel tiempo. ¿Se han dejado de perseguir los cristianos? No, nunca, inclusive en los tiempos de hoy. Los cristianos siguen siendo perseguidos. ¿Por qué? Porque somos diferentes al mundo. Ahora vamos a tratar de esa persecución que la estamos poniendo a lo máximo, traerla a niveles un poquito más adaptados a nosotros, porque a veces nosotros pensamos que no sufrimos persecución, pero sí se sufre, y muchas veces esa persecución viene de los mismos familiares. Por ejemplo, cuando se tiene un cónyuge inconverso, hay tensión,
hay problemas, hay luchas, y eso es persecución. Persecución quizás en los trabajos. ¿Saben por qué? Porque somos diferentes. Al ser diferentes, con nuestro testimonio, nuestra conducta, nuestra manera de actuar, le dejamos saber a la gente cuán mal están ellos. Y eso no cae bien. Y es por eso que hay veces hay fricción con compañeros de trabajo. Ya mencioné a la misma familia. El caso es que cualquier cosa que estemos experimentando, burlas, escarnios, injurias, por vivir como verdaderos cristianos, tenemos que considerarlo como bienaventurados. Es más, en aquel tiempo, el hecho de ser mártir del cristianismo, ellos lo consideraban como uno de los privilegios más grandes que pudiera tener una persona. Ellos se sentían que no merecían padecer lo que Cristo padeció. ¿Por qué ustedes creen que Pedro pidió ser crucificado boca abajo? Porque él no quería, decía, yo no me siento digno de morir como murió Cristo. Y ellos sentían ese espíritu de mártir por causa de la justicia, por causa del Evangelio. Que Dios no lo quiera. Si alguien entrara por esa puerta, amenazando con un rifle y diciendo, párense los que son cristianos. Yo creo que todos aquí nos parábamos. ¿Usted sabe por qué? Porque quien nos hace parar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viviendo en nosotros nos va a dar ese poder en ese momento, como se lo dio a los miles de cristianos que murieron perseguidos y martirizados por la causa de Cristo. ¿Okay? Así que, hermano, inclusive puede haber, y esto va a parecer extraño, porque quiero mencionar cuando dentro de una pareja que los dos son cristianos, hay como un tipo de yugo desigual. En otras palabras, no tienen la misma madurez espiritual. Al no tener la misma madurez espiritual, puede que cause una tensión, inclusive siendo cristianos. Y es por eso que, hermanos, tenemos que testificar y presentar defensa de nuestra fe. Ahora el versículo 9 se dedica totalmente al tema de la salvación. Lo volvemos a leer, que dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ese es un versículo miniatura de la doctrina de la salvación, porque está en cada una de las oraciones, está incluyendo un tema doctrinal, verdaderamente. ¿Okay? La razón de participar con gozo, aún de las aflicciones, es bien simple. Somos salvos. Y cuando hablamos de salvos, ¿de qué? De la condenación en el infierno. ¿Usted quiere una salvación más grande que esa? Somos salvos. Y por eso menciona la doctrina de la elección de manera bien resumida. Al decir, nos salvó y llamó no según obras, sino el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Nosotros somos creyentes en la doctrina de la elección. ¿Por qué? Porque Dios es presciente. Él lo sabe todo. Y antes, dice Efesios, de crear el universo, el mundo, ya Dios tenía un plan que iba a llevar a cabo a cabalidad en cada persona particular. Y como Él es presciente, ya Él sabía desde antes de los tiempos que Adán y Eva iban a caer, que iba a haber necesidad de que Cristo viniera al mundo a morir por nosotros. Y Él sabía quienes, a través de las dispensaciones de los tiempos, iban a creer en Él. Nosotros nos basamos en la fe. No una fe, Dios haciendo excepción de personas que le da a unos sí, a otros los deja en miseria. No. A todos nos revistió de fe. Y Él demanda esa fe como condicionante para ser salvos.
como Él sabe quiénes van a creer, ya Él tiene ya el grupo de escogidos, de elegidos. Es más, los tiene ya escritos en el libro de la vida. Y por eso dice, de ese libro nadie será borrado, porque es algo que pertenece a la soberanía, al poder, al plan de Dios, trabajando en combinación. Dios proveyendo gracia y nosotros responsablemente creyendo. Y es ahí como se cumple el pacto o el convenio por la cual podemos estar totalmente seguros de nuestra salvación. Y claro, no es por obras, para que nadie se gloríe, sino por la gracia de nuestro Dios. Así que, primeramente, nosotros creemos en Dios. Hay que creer en Dios. Cuando hablamos de creer en Dios, es creer su existencia y adjudicarle la creación. ¿Entienden lo que es creer en Dios? O sea, creer su existencia y adjudicarle la creación. Creerle a Dios, ya lo que está involucrando es su revelación, su palabra, sus promesas, sus profecías. ¿Notaron la diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios? Porque muchos creen, pero ahí está el problema en creerle. Y al tener problema con creerle, ahí vienen las malas interpretaciones doctrinales, etcétera, etcétera. Pero hay que creer en Dios y creerle a Dios. Y nosotros, gracias al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, nos tiene en Él. Por eso Él menciona, dice, antes de los tiempos de los siglos. Está mencionando ya ese plan soberano de la redención que se va a llevar a cabo sin obstrucción. Siempre que menciono este tema, hermano, me gusta brevemente mencionar para que usted pueda aprender la diferencia entre designio, decreto y deseo. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Cuánto? Ok, pero lo pueden explicar. ¿Quiénes lo pueden explicar? Designio, decreto y deseo. Ok, espero que con la repetición usted pueda llegar a explicarlo a otro. Designio es que Dios tiene un plan soberano y ese plan es el establecimiento del reino de los cielos. Ese es el designio. Decreto. Solamente recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, uno llega a pertenecer a ese reino. O sea que Cristo lo decreta. Dios lo decreta. Tienes a Cristo, tienes vida. No tienes a Cristo, no tienes vida. Eso es un decreto que va a cumplir. El designio, formar el reino. El decreto, según Cristo, vida o muerte. Ahora, el deseo es diferente, es lo que la gente se confunde. Porque cuando hablamos del deseo de Dios, Él quiere que todo ser humano sea salvo. Por eso condenamos a los calvinistas, los condenamos seriamente. Dios quiere que todo ser humano sea salvo. Por eso en Colosenses 1:15 dice, todo fue creado por Él, para Él. Aún los inconversos fueron creados para Él. Pero está el decreto. El decreto requiere que reconozcan que son pecadores y que reciban a Cristo. De lo contrario, van a sufrir condenación. Según el Dr. Carver, el llamamiento al que Efesios hace referencia es al de la salvación con todo lo que significa. Trata la gloria que corresponde a Dios y que recibe en razón del llamamiento de los hombres a la salvación. Los hombres, al responder a este llamamiento y al dejar que todos sus significados se desarrollen en sus vidas, dan gloria a su Dios, porque glorifica su amor, gracia, misericordia y paciencia. O sea, todo lo relacionado a la salvación es iniciativa de Dios. El Redentor es el mismo Dios. Por eso no hay lugar para que el hombre se gloríe. Lo que somos en toda capacidad humana no es un producto propio ni evolutivo.
fue creado y dado por Dios. La fe fue dada por Dios, pero una fe que no fue a un grupito solo, a todos Dios nos revistió de fe para que podamos responder creyendo o no creyendo, porque no creer es ejercer fe también, lo que pasa es que negativa. Así que hermanos, tenemos aquí como un tipo de miniatura de la doctrina de la elección y tenemos que darle gracias a Dios de que podemos entenderla, porque la responsabilidad del hombre es creer el evangelio. ¿Okay? O sea, sabemos que fuimos elegidos y que la base de esta elección es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, del 1 al 2. Aquí está mencionando la presencia de nuestro Señor Jesucristo y un poquito de la doctrina de la predestinación. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Precisamente esta dispersión, lo que la causó fue la persecución, que las personas tuvieron que salir. Dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. O sea, ahí vemos también cómo se involucra el Espíritu Santo, según Juan 16:13, que nos guía a toda verdad. Llega un momento en nuestras vidas que el Espíritu Santo usó un instrumento X, pero quedamos convencidos. Fíjese que cuando uno queda convencido, es una posición que de a ti tú no te mueves de lo que tú te has convencido. Pero esa convención puede ser sugestiva, porque no todo lo que el hombre se convence necesariamente es verdad. Pero el Espíritu Santo a mí me vino y me convenció de pecado, que soy un pecador, de justicia. Si soy un pecador y Dios es santo y justo, pues yo voy a tener que dar cuenta por el pecado. Y de juicio, que definitivamente vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. De todo eso, quien me libera es Jesucristo. ¿Por qué? Porque me sustituyó en la cruz. Y yo lo he recibido como Señor y Salvador. Eso es recibir la gracia. Y por eso puedo considerarme totalmente salvo. Que por eso es que decimos a la otra parte de cómo interpretan la doctrina, a los arminianos, que también están equivocados, muy equivocados, cuando creen que una salvación se puede perder. Muy equivocados, porque la salvación no está basada en nuestras fuerzas. Por eso dice el versículo 10: ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ahí está hablando de lo que es el plan de redención. Dice también: sacó a luz la vida y la inmortalidad. O sea, se está refiriendo a la vida eterna que tenemos en Cristo los creyentes. No tenemos por qué ni estar en tinieblas, ni confundidos, ni inseguros en cuanto a nuestro destino del alma. ¿Por qué? Porque ya estamos en Cristo. Y Él nos da totalmente seguridad. Y por eso es que en los versículos 11 y 12 hace énfasis en lo que es la seguridad. Yo quiero compartir con ustedes una ilustración que a mí me impactó mucho, de un libro, Me seréis testigos. Su autor es Alberto Samuel Valdés. Fue traducido y adaptado de Safety, Security and Enjoyment, The Knowledge of Salvation, por George Caton. Pero me gustó mucho esta ilustración porque va a reflejar la cristiandad hoy día, las posiciones doctrinales que viven algunos. Está
referida en cuanto al rescate del pueblo de Israel de Egipto. ¿Ustedes recuerdan la última plaga de Egipto? Cuando Dios les dijo al pueblo que cogieran un corderito, lo mataran, pintaran los tinderes de las puertas con la sangre, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte matando primogénitos. Y donde estuviera esa sangre, él no iba a pasar por ahí. Y está basada esta ilustración en esa... Dice, claro, esto es una especulación de lo que sucedió esa noche en la 10ª y última plaga por la que fue liberado Israel de la esclavitud. ¿Cómo sabían los primogénitos de Israel que estaban seguros la noche del juicio de Egipto? Dice, visitemos 2 de estos hogares y vamos a escuchar lo que hablaban. En la primera casa descubrimos que todos estaban preocupados, temblando, atemorizados. Les preguntamos por qué estaban así. El primogénito nos informó que el ángel de la muerte pasaría por allí y que no sabía cómo estarían las cosas con él cuando llegara este terrible momento. Cuando el ángel devastador haya pasado nuestro hogar, dijo, y la noche de juicio termine, entonces sabré que estoy seguro, pero no sé cómo puedo estarlo por completo hasta entonces. Los que viven en la casa contigua dicen que están seguros de su salvación, pero nosotros creemos que presumen. Por mi parte, lo único que puedo hacer es pasarme la noche esperando que suceda lo mejor. Bueno, preguntemos, pero ¿no ha provisto el Dios de Israel una manera para salvar a su pueblo? Claro que sí, respondió el primogénito. Nosotros la aprovechamos. Con un hisopo rociamos la sangre de una ovejita primeriza, sin mancha, sin defecto, y de 1 año de edad en el dintel y los 2 postes laterales, aunque todavía no tenemos certeza de protección. Dejemos ahora a estos temerosos personajes y entremos en el hogar de los vecinos. Y qué contraste tan impresionante. Sus caras brillan de gozo. Están listos para salir con el cayado en la mano mientras saborean el cordero asado. ¿Qué significará todo este júbilo en una noche tan expectante como esa? Como si leyeran nuestros pensamientos, nos dijeron, solo estamos esperando la orden de avanzar de Jehová, y entonces le diremos adiós al afán de Egipto y al látigo cruel del amo. Pero esperen un momento, ¿olvidan que esta es la noche del juicio de Egipto? Bien lo sabemos, pero nuestro primogénito está seguro. La sangre ha sido rociada de acuerdo al deseo de nuestro Dios. También la casa de al lado fue rociada. Respondemos, pero ellos están tristes porque no saben si saldrán con bien de esto. Responde el primogénito con firmeza, pero tenemos más que la sangre rociada. Tenemos la palabra inerrante de Dios. Él dijo, y cuando yo vea la sangre pasaré sobre vosotros. Dios descansa satisfecho con la sangre rociada por fuera y nosotros descansamos con su palabra por dentro. La sangre rociada nos da seguridad, la palabra hablada nos da certeza. ¿Puede algo darnos más seguridad que la sangre rociada o proveernos más certeza que su palabra hablada? Nada, absolutamente nada. Ahora, permíteme hacerle una pregunta. ¿Cuál de estas 2 casas piensa que era la más segura? ¿Cuál de las 2? Aunque usted no lo crea, ambas eran igualmente seguras. La seguridad depende de lo que Dios piensa de la sangre rociada y no del estado de las emociones de los habitantes de las casas. Si quiere estar seguro de su propia bendición, no escuche el testimonio inestable de las emociones, sino el testimonio inerrante de la palabra de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es como si Dios nos estuviera hablando. Si tú pintaste tus postes con la sangre, estás seguro. Si no lo pintaste, va a pasar el ángel de la muerte. La idea está, hermanos, es que Dios nos ha prometido una seguridad de salvación.
y no tenemos por qué dudar de ellas. Si hay otros cristianos que son salvos, pero que no gozan de su salvación, se la pierden. Pero nosotros podemos gozar de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que ahora entendemos por qué Pablo dice ese versículo. Fíjense, con qué convicción, porque yo sé en quién he creído. Fíjense, y estoy seguro que Él va a guardar mi depósito para aquel día. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, hermanos, que vivir, que gozar, porque estamos honrando la palabra de Dios. Y por eso que yo les decía que cuando uno cree en la pérdida de salvación, lo cual no es que la pierden, pero están deshonrando a Dios en lo que Él está prometiendo. No hay otra manera de ponerlo. Es una deshonra a lo que Dios promete, que en esas ocasiones, me pasa que eso es un estudio muy amplio, en Hebreos 6, el mismo Dios jura por Él mismo de que podemos estar seguros de nuestra salvación. ¿Cómo yo voy a ir por detrás a decir que yo la puedo perder en cualquier momento? No, en ningún momento. Así que yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él va a guardar mi depósito para aquel día. El Señor les bendiga, hermanos.